Sale, ya estamos en la novena sesión. Después de la parte anterior que vimos, hay una que no escribí igual por razones de espacio y de tiempo, pero nada más se las voy a cantar y explicar de qué trata antes de esta. Entonces, a que no escribí dice: pues cércate yoltima, tehuela machti, quick, kisempanahuia, Koyol, Totot, Pinzi, Nitzkan, Iguaninoxequin, Tlazototomecuica. Y todos repiten: Tlazototomecuica. Entonces esa parte me falta, bueno, no está escrita y luego viene esta, ¿no? Pero ya cuando, bueno, ustedes lo checan en cualquier versión del Nican Mopowa. Bueno, ¿de qué trata esa parte que falta? Dice que bien por completos suaves, placenteros, agradables, son los cantos. Dice que esos cantos que está escuchando el Juan Diego ahí arriba del Tepeyac aventajan a los cantos nos menciona a dos pájaros cantores en náhuatl, que son el Coyoltotl y el Tzinitzcan. Eso no los traducimos porque pues, así se llaman, ¿no? Los que estuvieron aquí o han visto el asunto del Cuicapeucayo se darán cuenta de que son los mismos pájaros preciosos, ¿no? Es el Coyoltotl, el Tzinitzcan, el Tlauquechol y el que conocemos como Sensontle, ¿no? Que en el Cuicapeucayo aparece como Setzontlatoltoso, el pájaro de las 400 voces, ¿no? Y dice, y todos los demás pájaros preciosos que cantan. Entonces los cantos que está escuchando son todavía más preciosos que pues, de estos pájaros que menciona aquí, ¿no? Bueno, de eso trata, y luego ya entra de lleno en esta escena, que dice Kimotski Mokets, que es Juan Diego se detuvo, ¿no? O sea, él va caminando y detiene su paso, y dice, Juan Diego Kimolwi, se dice a sí mismo, Kimolwi, ¿no? No solo dice, sino que se dice a él, o sea que se detiene y entonces reflexiona, que es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, pero antes de eso, unos comentarios. Bueno, justo ahorita antes de que empezáramos esta novena estábamos como que comentamos este asunto de Sagún, ¿no? Que con qué interés Sagún podría, pues, compilar toda esa información, ¿no? Acuérdense que también están los 20 himnos sacros, ¿no? Que son extractos de cantos a las deidades nahuas que él manda compilar. Y yo lo que aquí decía, y bueno, lo he dicho en otras ocasiones, es que ese es un punto en el que estoy yo en completo desacuerdo con el maestro difunto Miguel León Portilla, porque para él Sagún y otros franciscanos dice que fueron genuinos humanistas, que se interesaron por conocer la cultura náhuatl, y lo que a mí más me repugna es cuando dice, y la querían rescatar, porque bueno, yo digo, bueno, si la querían rescatar, entonces ¿por qué la destruyen, no? Si la respetaran de igual a igual, diría, bueno, nosotros somos franciscanos, creemos en nuestro Cristo, ustedes crean en lo que quieren, a lo mejor nos dan chances en, bueno, algo así, ¿no? Que se entiende un diálogo intercultural. No lo hubo. Los franciscanos llegaron aquí a imponerse, ¿no? Evangelizar a la de a fuerza. Entonces no hubo tal cosa. Entonces yo acá les decía que, en mi opinión, este trabajo de Sagún y los demás franciscanos se resume en esta expresión que dice, conocer bien para destruir mejor. Necesitaban conocer el meollo del pensamiento de la religión náhuatl para así atacarla y destruirla donde más se pudiera, ¿no? Como hablamos del Tonalpohualli, ¿no? Necesitaban entender la religión náhuatl para destruirla y para que los indígenas no hicieran trampa, que lo hacían, ¿no? Ya lo vimos cómo hay testimonios de cómo ellos entonaban sus cantos originales en náhuatl, o conceptos en náhuatl, pero cuando se acercaba a alguien de ellos, de los evangelizadores, le cambiaban, ¿no? Entonces, eso es lo que querían evitar los franciscanos. Entonces, por eso su interés por conocer la lengua, el náhuatl, las costumbres, la religión, los dioses, las tradiciones y todo eso. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de Sagún, ahora es pertinente escucharlo a él, sus palabras de Sagún. ¿Qué piensa Sagún del culto guadalupano? Estoy hablando ya de 1576, ya está viejón Sagún, ¿no? Ya hizo su trabajo de compilación. Bueno,
ya entrando en el finales ya del siglo XVI. ¿Qué piensa él? Bueno, cuando él escribe su obra, la Historia General, él ahí incluye unas notas aclaratorias. Entonces en el libro 11º me parece ahí esta nota que trata sobre las idolatrías, ¿eh? Y acuérdense que cuando ellos hablan de idolatrías están hablando pues de que el culto de la religión náhuatl permanece todavía escondido, o no tan escondido, ¿no? Pero se sigue practicando la religión náhuatl, es lo que ellos le llaman la idolatría. Es bien interesante esta nota aclaratoria porque menciona varios lugares que conocemos hoy, por ejemplo Santana Chiautempan, ¿no? Dice, ahí hay un lugar de culto que sí ya pusimos a la Santana, pero los indios como que siguen venerando otra cosa. Otro lugar que menciona es Chalma, que para los que han ido pues saben que allí, aunque está el Cristo, pero ese era un lugar dedicado a Tlaloc, me parece, ¿no? Por el agua y todo eso, ¿no? Entonces, a pesar de que ya estaba la iglesita y el Cristo, los indios siguen ahí venerando su idolatría, ¿no? O sea, la religión náhuatl. Menciona también a Meca Meca, otro de los lugares pues importantes, ¿no? En el culto náhuatl, en la religión náhuatl. Y bueno, entre esos lugares menciona Tepeyac, ¿no? A mí se me hace esto importantísimo, ¿no? ¿Qué ve Sagún para 1576, después del pleito, 20 años después del pleito del franciscano, el provincial, con el Montúfar, el arzobispo, ¿no? 20 años después de que él dice, ¿no? Que están adorando ahí una imagen como si fuera un dios, cuando todos sabemos que la pintó un indio. Bueno, 20 años después de ese pleito, ¿qué dice Sagún sobre la Guadalupe y el Tepeyac? Entonces, cito palabras de Sagún. Cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde se solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos desde muy lejanas tierras. Uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses, que la llamaban Tonantzin, y que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa, y venían a ellos de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres, mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, llaman Tonantzin. De dónde haya salido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto, pero esto sabemos cierto que el vocablo significa de su primera imposición, aquella Tonantzin antigua. Y es cosa que se debería de remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Santa María, no es Tonantzin, sino Dios Inantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría de bajo equivocación de este nombre de Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes. Entonces, si escucharon con atención, son muy graves las palabras de Sagún. Son muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que el culto guadalupano para 1576, según la visión de Sagún, es cosa del diablo. Lo dice bien claro, ¿no? Parece esta invención satánica. Él se da cuenta de que esto de la Guadalupe allá en el Tepeyac no es católico, ¿no? Es cosa de los indios. Ellos van a ver a su Tonantzin, dice. Y es muy enfático cuando dices algo que deberíamos de remediar, o sea, parar, ¿no? Prohibir. Los indios no les podemos permitir eso porque ellos van a ver a su Tonantzin. Y también considero se da cuenta por la vía de la lingüística, porque dice, Tonantzin es la madre de todos, ¿no? Es la diosa madre. Entonces es cuando él dice que el nombre de la Santa María no es Tonantzin, sino Dios Inantzin. Y parece simple, pero no lo es tanto, ¿no? Porque To es el adjetivo posesivo de la tercera persona en plural. Significa nuestro, ¿no? O sea, de todos nosotros, nuestra madre.
Y lo que él dice, no es nuestra madre, es Dios Inansin. Inansin ya vimos que I es su madre de Dios, ¿no? No son es lo mismo. O sea, Sagún a mí me parece importante esto porque él está diferenciando, ¿no? Tonantzin es la diosa, la madre tierra de los nahuas, ¿no? Su antigua diosa. Dios Inantzin es su madre de Dios, o sea, de Jesús, de Dios judío. Entonces son dos mundos aparte. Entonces él cuando habla de la idolatría, pues está diciendo, los niños están viendo la cara, ¿no? O sea, ellos siguen practicando su religión bajo el disfraz, y acuérdense que usa esa palabra, en castellano, disfraz, y ya vimos que en náhuatl es el Ixiptla, ¿no? La Guadalupe es un disfraz de algo mucho más profundo, que es Tonantzin, ¿no? Creo que con las palabras de Sagún se nos aclaran muchas cosas, ¿no? Pero esto es lo que está viendo el Sagún en la época, ¿no? Y él toma constancia de eso, que el Tepeyac es el lugar de culto de la Tonantzin, ¿no? Y ahora que ya está ahí la iglesia de la Guadalupe, los indios siguen yendo a dejar sus ofrendas de muy lejos, dice que a 20 leguas de distancia, y la siguen llamando Tonantzin, ¿no? Entonces, pues algo muy, pues creo que muy importante, muy, pues sí, es lo que nos está diciendo el propio Sagún, ¿sale? Bueno, ahora, en cuanto al Nican Mopogua, ya dije que Juan Diego se detiene y se dice a sí mismo, ¿no? Él va a hablar consigo mismo. Lo que va a decir no es poca cosa, ¿no? Como que una vez sale a relucir lo que dije hace rato de que el autor del Nican Mopogua conocía los cantares mexicanos. ¿Por qué? Porque en el canto número 18 de Cantares Mexicanos, que se llama creo Ignocuica, espero no equivocarme, es el 17, 18, 19, por ahí anda este canto, es cuando está esta reunión de los sabios en Huejotzinco. Y ya ven que se reúne a Yojuan, varios ahí. Entre todos estos sabios, nahuas, filósofos, está Tochihuitzin. Entonces ahí las palabras de Tochihuitzin nosotros las cantamos, nos gusta mucho esa parte, ¿no? La hemos cantado aquí, que es la que dice, ¿cómo va esta que dice? Asosanik temiki, asosanik kochi. Ah, no, esa es la de Juan Diego, ¿no? Pero la que dice, Agneli, Agneli, ¿cómo empieza? Sí, más igual. San. Sale, no, es la otra, es San. Sale, entonces las palabras de Tochihuitzin en cantares mexicanos dicen, Santon cochitle huaco, Santon temiquico, Agneli, Agneli, Tinemico, Intlalticpac. Son palabras del Tochihuitzin, ahí lo dice. Lo dejó dicho Tochihuitzin, ¿no? Quien escribió esto. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí el Tochihuitzin? Dice, San Toncochi Tlehuaco, solo venimos a levantarnos del sueño, ¿no? Del dormir. Dice San Tontemiquico, solo venimos a soñar. Agneli, Agneli, no es cierto, no es cierto. Tinemico, que nosotros venimos a vivir. Intlalticpac. Son palabras muy profundas, ¿no? Todo esto es un sueño, es una ilusión nada más. No es cierto que esto es verdad aquí en Tlalticpac, porque pues nos morimos y todo acaba, ¿no? Entonces está filosofando Tochihuitzin. Sus palabras continúan cuando dice Xoshopan, bueno, cantado suena Xoshopan, Xihuit, Ipan Tochihuaca, Walsese, Lía, Walitzmo, Lini, Into Yolo, Xochitinto Nacayo, Seki Cueponi, Oncuetlahuía. Está hermoso este poema, a mí me encanta porque dice, solo como hierba de primavera venimos a ser, ¿no? A estar, a existir, ¿no? Cuando dice Xoshopan Xihui Dipan Tochihuaca, Hual Seselía, Walis Molini y Toyolo, como que solo se abre, se reverdece un poco nuestro corazón. Y luego termina diciendo Xochitl Intonacayo, nuestro cuerpo como una flor, ¿no? Seki Cueponi, un poquito se abre, se seca, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes que esta reflexión va más allá de la religión náhuatl, ¿no? Me refiero a la religión del pueblo, este destino de que a dónde va uno después de morir, al Tlalocan, al Mictlán. Este hombre, Tochihuitzin, como auténtico filósofo, está yendo más allá de la religión, ¿no? Está diciendo, no es cierto, ¿no? Solo venimos aquí un poquito a existir sobre la tierra y ahí muere. No hay nada.
Es como la flor que apenas se abre, se seca y acabó esto, ¿no? Muy fuertes, muy profundas las palabras de Tochihuitzin. Bueno, quien escribió el Nicanopogua conocía las palabras de Tochihuitzin, porque lo que va a hacer ahora es que a Juan Diego le va a poner en la boca de Juan Diego esas palabras, esas expresiones, pues de los sabios nahuas, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se dice Juan Diego a sí mismo cuando escucha ese portento, ¿no? Canto de pájaros, cantos preciosos que aventajan al de los pájaros más finos y que el cerro parece responder? ¿Qué es lo que se dice él cuando se detiene y dice, qué pedo, qué está pasando, ¿no? Bueno, estas son sus palabras, ¿no? Y lo que se dice Juan Diego es: no más igual y yenik kaki asosanik temiki asosanik kochitlewa kanin yenika kanin yeninota uizye onkan ikito te wake weke tach towan toko kolwan ichotlalpan itonacatalpan uizye onkan inilhuicatlalpan. Bueno, entonces chéquense lo que nos dice, o se dice a sí mismo el Juan Diego. Para empezar esto, ¿no? Mi merecimiento, ¿no? Desde el origen mismo de la palabra masewa, el merecer, somos los merecedores, ¿no? El merecer. Y se pregunta, ¿acaso mi merecimiento? Pues ¿acaso me merezco esto que estoy escuchando? A lo mejor el traducido como expresión en castellano podría ser, ¿acaso soy digno? ¿Acaso? Me lo pregunto, ¿no? Como que lo duda, ¿no? Entonces, ¿acaso mi merecimiento, acaso soy digno de lo que ya yo escucho, o sea, el canto de los pájaros preciosos? Y entonces vienen las palabras de Tochihuitzin, ¿sí? Dice, yo sueño, yo me levanto de dormir. Lo que dijo Tochihuitzin son sus palabras tal cual, ¿no? Cuando dice, ¿acaso solo sueño, ¿no? ¿Acaso me levanto del sueño? Bueno, sus palabras, ¿no? Y luego se pregunta, ¿dónde yo estoy? Duda de dónde está, él sabe dónde está, pero algo está pasando, algo extraordinario, algo sobrenatural. Dice, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde me veo? Y entonces se hace él como que trata de responderse y dice, ¿acaso ahí donde dijeron los viejos, los antepasados, los abuelos? ¿Se dan cuenta de esta relación que está haciendo ahora con su propio mundo, no el mundo antiguo? No el de los españoles, no está hablando de Roma, no, está diciendo, ¿acaso estoy ahorita aquí en este momento en donde dejaron dicho ellos, ¿no? Los que ya se fueron, los viejos, los antepasados, los abuelos, nuestros abuelos, dice, ¿no? Y entonces da el nombre del lugar donde él piensa que está, ¿no? O sea, ¿a poco estoy en Xochitlalpan, en Tonacatlalpan? ¿Acaso ahí en Ilhuicatlalpan? Bueno, pues esas son las palabras de Juan Diego, ¿no? Entonces él sabe que algo extraordinario está ocurriendo a su alrededor. Se pregunta y él mismo se responde, ¿no? Y lo que se responde es esto que es tan maravilloso, portentoso, que estoy oyendo, ya viviendo, viendo, solo puede ser eso de lo que hablaron los viejos, ¿no? El Xochitlalpan, el Tonacatlalpan, el Ilhuicatlalpan, y el Huicapeucayo nos da otro nombre, el Tepeític, ¿no? En el interior del cerro, de la montaña. Entonces, bueno, sobre esto diré que, ¿cómo se llama? Que esto del Xochitlalpan no es cualquier cosa, ¿no? Ya hemos dicho que si lo traducimos, pues no es gran cosa, no es la tierra florida, tierra de las flores. Pero no, en náhuatl
en el náhuatl antiguo, claro, ¿no? En los textos, ¿no? Me remito a los textos, Xochitlalpan no es un lugar aquí en la tierra, así que yo pueda decir, pues jalas para allá y llegas, ¿no? No, Xochitlalpan, si se dan cuenta, no es que Juan Diego como que de repente se transportó a otro lugar, ¿no? Él sigue estando ahí en el Tepeyac, en las faldas del Tepeyac, pero lo que cambia no es el lugar físico donde él está, lo que cambia es cómo él percibe ese lugar. Ese estado de percepción es, en náhuatl, el Xochitlalpan, ¿no? Entonces, el mismísimo Sagún, ahí tengo, bueno, ahí están un montón de libros, pero ahí está el texto, lo podría leer completo, pero para no alargar nomás digo de qué trata, pero lo pueden consultar. Sagún lo que hace, aparte de esto que dijo de la Guadalupe, en este otro texto, lo que él dice es, nos cuenta qué ve él como parte de los rituales de la religión náhuatl. Y lo que dice, pues es este tema que pues siento que hay muchos tabúes al respecto, que es el consumo de las plantas sagradas. Son fundamentales en la espiritualidad indígena, en la religión náhuatl, ¿no? Entonces, Sagún lo ve, o sea, no le contaron, él ve que pues en la religión náhuatl, en sus prácticas, hay consumo de eso, y lo escribe y lo describe. Entonces, en este testimonio que él da, él dice, para hacer sus rituales, todo eso, dice, practican el uso de 3 plantas, menciona. Una dice que es el peyote, que se da más al norte. Dice que hay otros, unos honguillos así delgados, que les llaman teonanaca, y que quien los consume lo hace ver visiones. Y menciona otra planta que es la coatl-xoxouqui, que es esta enredadera que se da en varios colores como rosa, azul, blanco, morado, ¿no? Pero es una sola, como que familia de plantas, ¿no? Son las plantas sagradas, las que con un consumo ritual uno las ingiere, y pues por las sustancias químicas que tienen estas plantas, la psilocibina o el ácido lisérgico, lo que tenga cada planta, pues cambian nuestro estado de percepción, nuestra forma de sentir, de experimentar, de relacionarnos con este Tlalticpac. En resumen, yo diría que el Xochitlalpan es el mismo Tlalticpac, o sea, este mundo real, pero transfigurado a través del hombre, la mujer que consume esta planta sagrada, y entonces ve la realidad más real que la realidad misma, ¿no? Es la forma de entrar al mundo de lo sagrado. Ya platiqué en el curso, lo repito hoy levemente, de esta plática que yo tuve con un maracame wixárika, y hablábamos de esto. Él me platicaba del peyo, del jicuri le llaman ellos, yo le platicaba de la coatl-xoxouqui, el tliltzin. Pues como 2 hombres indígenas, él wixárika, yo náhuatl, nos compartíamos de igual a igual qué es una experiencia con estas plantas, ¿no? Y a mí me llamó harto su expresión cuando dijo que el jicuri, la flor, lo que te hace es que te lleva al otro mundo, ¿no? A otra forma de percibir el mundo. Y cuando él dijo eso del otro mundo, yo así inmediatamente caí en la cuenta de que eso es el Xochitlalpan. No que viajas a otro planeta, claro, ni vas a otro lugar físico, ¿no? Sino que es esa otra realidad que la planta te permite conocer, percibir, sentir, experimentar, y que en mi humilde experiencia solamente se puede como que contextualizar dentro de la tradición, la religión náhuatl. Entonces hoy en día yo lo que veo desde aquí, lo que conozco, es que este sistema capitalista lo que hace es hacer mercancía todo, ¿no? Y algo que como que me duele ver hoy es cómo este sistema está haciendo eso, ¿no? Está prostituyendo, está haciendo mercancía las plantas sagradas, ¿no? Entonces hoy en día cualquier hijo de vecina organiza ahí un ritual y así como que te da el menú, ¿no? Dice como, ¿qué quieres, no? Ayahuasca, hongo, jícore, tú ponte loco, viaja así. Yo pienso que lo que están haciendo es desacralizar pues esa experiencia que tuvieron los pueblos mesoamericanos. Obviamente ellos no conocieron el uso de ninguna de estas plantas de un día para otro, ¿no? Es producto de un proceso civilizatorio, de un proceso de siglos,
milenios, ¿no?, de experimentar con la planta, ver su uso, lo que provoca, porque hay plantas también que matan, no son veneno, ¿no? Pero entonces ellos tuvieron que experimentar con las plantas, a lo mejor hubo quien se intoxicó, no sé, pero fueron capaces de eso, ¿no?, de encontrar el uso para cada planta. Entonces llegaron a darse cuenta que hay plantas, pues sí, para alimentar nuestro cuerpo, como el maíz, como el frijol, como el chile, ¿no?, que sirven para comer, la calabaza. Pero hay otro tipo de plantas que no alimentan el cuerpo, sino el espíritu mismo, ¿no? Nos hacen tener una experiencia mística, auténtica, real. Entonces, en este punto, pues yo diría que, con eso termino, que a diferencia del cristianismo que promete lo sagrado, pero ya una vez muerto uno, con la condición de obedecer aquí como borrego todo lo que dice la religión, a diferencia de eso, en la religión náhuatl, es posible conocer lo sagrado aquí en la tierra. Por unos instantes, por algunas horas, a veces por un día entero, uno puede tener esa experiencia mística y conocer así en su ser qué es eso que llamamos sagrado, ¿no? No es solamente una mera palabra, sino que es toda una experiencia mística, ¿no? Sobre eso trata el Nican Mopogua, y cuando Juan Diego dice eso de acaso estaré en el Xochitlalpan, pues se refiere a eso, ¿no? O sea, todo está cambiando, empiezo a percibir las cosas de manera diferente. ¿Acaso estaré ahí donde dejaron dicho los viejos, los antepasados, los ancianos, y que se dan cuenta que está haciendo una relación con la civilización mesoamericana? Entonces, pues así está el asunto, ¿no? Entonces Juan Diego se vuelve una especie de visionario, ¿no?, una especie de profeta, ¿no?, que anuncia que los macehuales también tenemos acceso a eso que es el Xochitlalpan. Más adelante vamos a ver la descripción misma del Xochitlalpan, de acuerdo al Nican Mopogua, o sea que no les vamos a inventar nada. Vamos a leer el Nican Mopogua, que va a decir qué es lo que Juan Diego experimenta allá arriba del Tepeyac. Ya estamos cerca de eso. Entonces, pues a estudiar esta parte, que es lo que el primer diálogo con sí mismo que tiene Juan Diego. Entonces, bueno, pues a practicarlo, y ya ahorita regresamos. ¿Va?